Bueno, pues antes de empezar a hablar de Join Table, un buen precedente sobre por qué el Join Table a veces nos puede venir bien es el que he hecho a partir del código del vídeo anterior, ¿vale? Anteriormente teníamos un comentario y una publicación, ya sabéis, una publicación podía tener comentarios, y lo que he hecho ha sido añadir un campo, bueno, una entidad más bien llamado usuario, que es básicamente la persona que la publica. Entonces imaginad que esto es un periódico más que un blog y nosotros tenemos distintos usuarios en el sistema que de alguna forma escriben artículos y todo eso, y en un momento determinado necesitamos despedir a un usuario, necesitamos echarlo del sistema de alguna forma que no pueda entrar, pero claro, necesitamos una forma de evitar precisamente que haya una cascada que borre todas las publicaciones que ha escrito el usuario. Vale, antes que nada vamos a ir con los cambios que he escrito. En primer lugar, una publicación ahora se caracteriza por estar escrita por un autor, en este caso es la parte inversa de la redacción que inicia el usuario, donde es un one-to-many, que básicamente nos dice qué publicaciones ha escrito un autor, y bueno, de alguna forma aquí lo que tenemos son, pues eso, las publicaciones que ha escrito nuestro usuario. Si nosotros lo que queremos es eliminar ahora a nuestro usuario del sistema y conservar las publicaciones, vamos a tener un pequeño problema. Me explico, me vengo aquí al ejemplo, ¿vale? Y he preparado aquí un método llamado borrar usuario. Y supongamos que yo lo que pretendo es simplemente venir aquí a mi gestor de persistencia y decirle, a ver, devuélveme mi usuario con el identificador 1, que es el que ha escrito estas entradas. ¿Vale? Y ahora me lo eliminas. Esto tal cual ahora mismo con Hibernate no va a funcionar, ¿vale? Nos va a decir que tenemos un error de referencia de integridad referencial, ¿vale? Nos va a decir que no puede básicamente borrar el usuario porque entonces a ver qué demonios hace con los campos de la tabla publicación, porque después de todo aquí se crea una relación bidireccional, entonces tenemos problemas para eliminar el usuario, ¿vale? Básicamente porque como este es un campo de tipo foreign key por el tema de que tiene un join column, si eliminamos un usuario, básicamente estamos eliminando su ID y por lo tanto a ver ahora dónde apunta esto. Si habéis trabajado con bases de datos, sabréis seguramente que aquí lo apropiado entonces es decir, bueno, pues entonces es que cuando hay un cascade no tienes que hacer un delete, tienes que hacer un set null o set un valor especial que nos indique que de alguna forma ya no le pertenece a nadie esa entrada. El problema está en que Hibernate no es capaz de generar una relación foránea en la que el cascade lo que haga es básicamente ponerlo a null, ¿vale? Es decir, nosotros, a pesar de que en nuestra base de datos sí que podemos hacer que cuando eliminemos un lado de la relación el otro se ponga null, en JPA como tal no podemos decirle de ninguna forma, oye, si me eliminas un usuario, ponme todas las publicaciones que haya escrito el autor a null, ¿vale? Para que no se eliminen. Y eso es un pequeño problema porque nosotros no podemos hacerlo si no creamos manualmente nuestra base de datos. Entonces, por otra parte, una lección aprendida aquí es que si nosotros tenemos restricciones especiales en nuestra base de datos, quizá es buena idea diseñar manualmente nuestra base de datos y luego aprovecharnos que a las anotaciones como tabla o columna le podemos pasar los campos para de alguna forma modelar esto sobre una base de datos que ya existe. Es decir, que si realmente es una aplicación seria, no es tampoco muy buena idea dejar que sea Hibernate o que sea nuestro proveedor quien nos lo cree, sino que seguramente sea lo más razonable crear nuestra base de datos de otra manera, sea manual o bien sea con algún tipo de sistema, pero de alguna forma no confiarle a Hibernate o al proveedor que estemos usando una tarea tan importante. Una situación aquí puede ser decir, vale, cuando lo elimines quiero que hagas un cascade de todo, ¿vale? Por ejemplo, cascadetype.all. El problema está que esto realmente no lo va a solucionar porque lo que va a hacer el cascadetype es matar moscas a cañonazos, ya que se va a cargar directamente todas las entradas de blog que nos ha escrito este autor y eso es precisamente lo que queremos evitar. Entonces aquí la situación que tenemos es pues lo que os he planteado. Dado que Hibernate no soporta que cuando hagamos un one-to-many y sea el propio Hibernate quien nos cree las relaciones lo haga con onDelete set null, tenemos que o bien crear manualmente nuestra base de datos o bien podemos utilizar el siguiente truquillo. Este truco consiste en aprovecharnos del sistema de eventos que tiene JPA y del cual os hablaré detenidamente en un futuro. Y es que nosotros podemos usar mediante las anotaciones pre-persist, pre-update, pre-remove, pre-destroy, post-persist, post-remove y post-update, código que queramos que se ejecute antes o después, según si es pre o post, del persist, el remove, el update y todo esto.
¿vale? Entonces, un pequeño truco que yo puedo hacer es decir, vale, antes de hacer el remove, quiero que me nulifiques las publicaciones, ¿vale? Que puede ser tan simple como decir, a ver, publicaciones for each, pues publicación, quiero que me pongas el autor de esta publicación a null, ¿vale? De alguna forma con esto nosotros podemos replicar este comportamiento y entonces ahora cuando eliminemos el autor, bueno, claro, perdón, primero tendría que hacer que no sea cascade, porque si no evidentemente se van a borrar independientemente de lo que yo le pida. Cuando nosotros eliminemos el autor, se conservarán sus publicaciones, pero el autor valdrá nulo. No obstante, también hay que decir que esta es una situación un poco límite dentro de nuestra base de datos. En primer lugar, porque entonces ya no es exactamente un one-to-many como podríamos considerarlo. Y en segundo lugar, porque si vamos a tener muchas publicaciones cuyo campo es null, ya esta base de datos no está correctamente normalizada, porque lo suyo es que de alguna forma evitemos tener campos que puedan valer null. Y para esa situación en la que queremos tener campos que valgan null, lo suyo sería dividir de alguna mejor forma nuestra relación entre publicación y usuario para que sean tuplas de otra tabla distinta. Y eso es lo que podemos conseguir utilizando JoinTable, que es el mecanismo que os contaré en el siguiente vídeo, que nos permite crear una tercera tabla que conecta una publicación con el usuario al que le pertenece o un comentario con la publicación a la que le pertenece, la cual en parte soluciona bastante de los problemas que hemos estado viendo anteriormente. Seguramente recordaréis aquel caso en el cual nosotros teníamos problemas para eliminar el comentario de una publicación, o bien, como acabáis de ver, esa situación en la que queremos básicamente desasociar de forma cómoda a un usuario de la publicación si vamos a eliminar el usuario. Con JoinTable, de alguna manera, todo eso queda solucionado. Es verdad, no obstante, que el JoinTable es más común en el caso de relaciones many-to-many y que probablemente lo que vamos a hacer pueda ser visto como una especie de many-to-many convertido en cierto modo a un one-to-many o a un many-to-one. Pero de alguna manera funciona y por lo tanto os lo voy a explicar. Por eso lo vamos a dejar en el siguiente vídeo.